Muy buenas tardes a todos, a todas quienes nos están siguiendo el día de hoy en nuestro séptimo capítulo del ciclo de conversatorio Filopóiesis 2020. El día de hoy el tema que nos convoca es el de poéticas mapuche para el siglo XXI y estamos acompañados de dos grandes, ciertos escritores, escritoras, poetas, poetisas, cierto, mapuches. Estamos hablando de Jaime Huenún y Daniela Catrileo. A todos, a todas quienes nos están. Estamos saliendo en vivo en este momento en nuestro fanpage de Filopóiesis, por una razón técnica también de Promovi S.A, colaborador de nuestro ciclo. Por lo tanto, a quienes están viendo este video, dejen las preguntas en ese mismo fanpage, por favor. Como todos los conversatorios, siempre estamos cercanos, a la mano, o con algún grado de motivación en torno a algún hito, alguna fecha, ¿cierto?, de conmemoración. Para este conversatorio también contamos con un hito histórico, sumamente relevante, que influye directamente en el acontecer vinculado al pueblo y nación mapuche y a todos los pueblos originarios de América Latina y el Caribe. Me refiero al 12 de octubre, que por 500 años se ha enseñado como la fecha del descubrimiento de América y encuentro de dos mundos. Ante lo cual me permito, ¿cierto?, de indicar que ya no más. Son muchos los años, estudios, pensadores, pensadoras, pueblos, colectivos, comunidades, que han dicho y que han establecido, que han afirmado que desde donde podemos establecer hoy en día nuestra reacción a la fecha es indicar que no es una fecha para celebrar. Es para conmemorar y recordar a los miles de hombres muertos en la lucha, a miles de mujeres violadas y miles de niños y niñas violentadas o esclavizadas. Es una fecha de memoria. Memoria por lo sucedido, acontecido, los efectos de una conquista y de un encubrimiento de América. Dicho eso, les damos la bienvenida desde el colectivo Filopóiesis y agradecemos enormemente la presencia el día de hoy tanto de Jaime como de Daniela. Vamos a comenzar este conversatorio, ¿cierto?, estableciendo algunas ideas de encuentro con Jaime Luis Huenún Villa, quien es poeta mapuche huilliche, Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier 2020, muy recientemente adjudicado, Premio Pablo Neruda de Poesía en el 2003, Premio Manuel Montt en el 2019, entre otros reconocimientos. Queremos destacar especialmente sus obras Ceremonias, Puerto Trarc, Reducciones, Fanon Citimeu y la calle Mandelstam, y otros territorios apócrifos. Sin duda que hoy día es un honor poder contar con él nuevamente, siendo también integrante del colectivo Filopóiesis, y por lo tanto te agradezco el doble, Jaime. ¿Cómo estás? Mari, Weñi Juan. Mari. Weñi Juan. Un agrado estar presente hoy día en esta conversación, en este Nucham, junto a Daniela, en torno a temas que obviamente nunca serán agotados, ¿no? Siempre estamos dialogando, haciendo un Nucham, un Nuchamcam de manera provisoria, en torno a la cultura, la literatura, la historia, la memoria, ¿no? Nadie tiene, obviamente, un capital invertido para siempre en estas materias. Por lo tanto, todo lo que podamos decir, lo digo con respecto a mí al menos, siempre es provisorio, siempre es tangencial, y espero que sea, digamos, no básicamente un estímulo para indagar un poco más en estas temáticas. Sí, de todas maneras, siempre hay algo que decir, hay algo que conversar. Y desde ahí el día de hoy, como les decía al inicio, estamos convocados para conversar un tema que hemos titulado, ¿cierto?, Poéticas Mapuche para el siglo XXI. Pero cuando uno habla de la temporalidad, no puede quedarse situado solamente en el presente o en lo que viene, sino también respecto al camino recorrido. Entonces, desde ahí, Jaime, quisiera preguntarte cómo visualizas tú o cuáles son esos grandes hitos que han configurado tu escritura, que han configurado tu poesía y que pudiéramos entender los que tienen, digamos, una mayor influencia
desde el ámbito especialmente de la literatura, ¿cierto? Y de la poesía en general y especialmente también desde la literatura y poesía mapuche. Bueno, yo creo que hablar de uno mismo siempre es peligroso, ¿no? Sin embargo, en poesía inevitablemente aflora el ego, trabajamos con esa materia, así como trabajamos también con un bien común que es el lenguaje, ¿no? Ese lenguaje que es una materia prima, ¿no? Que circula, que está ahí presente de manera constante en nuestra comunidad, el país, ¿no? El pueblo. Eh, es una materia, digamos, que nosotros los poetas entendemos como algo colectivo, pero también que tiene, digamos, una aplicación de carácter individual, personal, ¿no? Sin embargo, hablar de uno siempre es complicado. Creo que mi trabajo literario ha estado circulando en dos vías, ¿no? En dos caminos, en dos rupus, ¿no? Por una parte, una poesía que tiene que ver con el mundo indígena, mestizo del sur de Chile, con una indagación en la historia, en los archivos, en las memorias también comunitarias e individuales a las que he podido acceder. Y por otro lado, una poesía que se ancla o que quiere tener algún tipo de comunicación con las poéticas universales o con ciertas figuras ¿no? de la política, de la cultura y de la literatura del mundo. Eh, desde esa perspectiva, ¿no? He estado, digamos, trabajando desde lo local, por decirlo de alguna manera, hacia lo global y viceversa, ¿no? Entendiendo que las comunidades nunca están completamente aisladas, ¿no? O sea, no hay, por lo menos desde hace 500 años o más, en el caso de Abya o América, como se denominó todo este vasto territorio, ¿no? En homenaje a Américo Vespucio y su mapa, ¿no? De América. Eh, creo que desde ese periodo, digamos, no podemos hablar de aislamiento, incluso, digamos, ¿no? Desde antes, ¿no? Los descubrimientos arqueológicos, antropológicos, hablan de comunidades indígenas interconectadas, ¿no? Y considerando aquello, creo que un poeta indígena igual tiene, digamos, la posibilidad cierta, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? De dialogar con otros referentes, ¿no? De establecer confrontaciones, disensos o vínculos con otros referentes culturales, ¿no? Porque es parte constitutiva, digamos, de nuestro momento, ¿no? Mencionado aquello, creo que en términos muy generales, las poéticas y las narrativas literarias, ¿no? De los autores y las autoras indígenas, no solamente acá en Chile, ¿no? Sino que también en toda América Latina hoy día, porque existen, ¿no? Núcleos de desarrollo literario indígena en México, en Colombia, en Guatemala, en Ecuador, en Perú, incluso en Argentina, ¿no? En los últimos años. Bueno, estas poéticas y narrativas literarias indígenas yo creo que visibilizan, ¿no? Visibilizan y de alguna manera explicitan estos aspectos y elementos centrales negados de sus propias culturas, distorsionados, ¿no? Ocultados o parcialmente referidos por los relatos oficiales de los estados nacionales, por más de 2 siglos de repúblicas supuestamente independientes, ¿no? Yo considero que estas poéticas y estas narrativas indígenas ponen sobre la mesa cultural de este presente, de este hoy, ¿no? Territorios simbólicos, territorios políticos, territorios lingüísticos que siempre han estado aquí, siempre han estado, ¿no? Puesto que los pueblos y las comunidades indígenas no han dejado de existir, ¿no? A pesar, digamos, de los procesos de exterminio, de asimilación, de integración, aculturación, transculturación, que han vivido, ¿no? Con mayor o con menor intensidad. El valor actual y tal vez futuro, ¿no? De estas literaturas, a mi juicio, es que consiguen establecer el funcionamiento creativo de visiones, de ciertas emociones,
y lenguajes que confrontan, y en el mejor de los casos, ¿no? En el caso del diálogo cultural o intercultural, complementan esta lengua oficial dominante, que en este caso para nosotros es el español, ¿no? El castellano como idioma franco en Latinoamérica, ¿no? Por lo menos en un vasto territorio latinoamericano. Bueno, Toni Morrison, que es una escritora negra ya fallecida, ¿no? Ganadora del Premio Nobel en 1993, señalaba que una lengua oficial fragmentada para sancionar la ignorancia y preservar los privilegios, decía ella, siempre reúne falsas memorias de estabilidad y de armonía entre la gente. Me parece, digamos, muy asertivo lo que plantea, digamos, Toni Morrison, porque ante eso las literaturas indígenas, las literaturas mestizas o mundanas, como planteaba Edward Said, instalan memorias que son diversas siempre, fragmentadas tal vez, transgresoras y turbias si se quiere, pero son absolutamente necesarias para una comprensión, yo creo, a lo menos aproximada, de diversos imaginarios que siempre están anclados en estas culturas distintas a la dominante. Yo creo que la poesía y la literatura mapuche que hoy día de alguna manera se está desarrollando en varios frentes, no solamente en el frente lírico, poético, sino que también en el narrativo, ¿no? En la dramaturgia, ¿no? En el ensayo, qué sé yo, en la crónica. Es una literatura, digamos, que está estableciendo esa confrontación con esa memoria y esa lengua oficial, ¿no? Transgrediéndola, socavándola y estableciendo, digamos, un nuevo relato o una serie de nuevos relatos, ¿no? Para comprender, ¿no? La raíz, el fondo y, por supuesto, digamos, el despliegue, ¿no? Interesado de narraciones oficiales que de una manera u otra han ido conformando, ¿no? El estilo de vivir de este país, ¿no? Y desde esa perspectiva creo que es un aporte sustantivo, ¿no? A una posibilidad de diálogo intercultural simétrico, ¿no? Porque se entiende la interculturalidad como una especie, digamos, ¿no? De espacio para indigenizar aún más a los indígenas. Yo creo que no se trata de eso, se trata, digamos, de que los pueblos, las sociedades diferenciadas puedan plantear sus conflictos, sus demandas, sus contradicciones, incluso, digamos, de manera simétrica, igualitaria, en una posibilidad de diálogo que lleve, ojalá, a una comprensión, aunque no tiene por qué ser ese el fin de todo diálogo, ¿no? Bueno, eso puedo decir respecto, digamos, ¿no? En términos generales, a la poesía y a la literatura indígena de la actualidad. Un poco soslayando, ¿no? Tu pregunta, Juan, respecto a mi propio trabajo. Sí, sí, de todas maneras, súper interesante también lo que plantea Jaime, de todas formas. Me toca a mí también establecer ciertas diferencias cuando con mis estudiantes conversamos en torno a este concepto más occidental de la interculturalidad, en donde siempre es necesario reforzar la idea de diferenciar, por supuesto, desde la mirada chilena, occidental, insisto, del concepto de multiculturalidad, pluriculturalidad y de conceptos que muchas veces no han estado buscando esa simetría, sino que en algunos casos desde la tolerancia solamente, o en otros casos desde políticas que terminan siendo siempre como imperativas desde un poder verticalizado que busca generar ciertos encuentros a veces un poquito incluso simulados. Desde ahí es que esa interculturalidad que tú mencionas me hace mucho sentido. Y por lo mismo, en función de esa idea y recorrido que haces de la literatura, también preguntarte por cómo ves tú la relación existente, ¿cierto?, desde la literatura y poesía mapuche, en esta relación, como dice incluso David Aniñir, ¿cierto?, poeta mapuche, con esta idea del mapurbe. ¿Cómo ves tú que ha tenido esta influencia de la ciudad versus la poesía más rural, si podríamos llamarlo algo así, entre lo urbano y lo rural,
y cómo ha ido proyectándose eso en la literatura y poesía mapuche. Bueno, a mi juicio, Juan, yo creo que hoy día tenemos sobre la mesa no literaria, la mesa cultural, no tanto a nivel chileno como a nivel mapuche, una diversa poesía, digamos, realizada, practicada por autores y autoras, en este caso mapuches, ¿no? Eh, Creo que hay tres líneas bien distintivas hoy día, ¿no? Habría que ahondar en profundidad analítica sobre aquello, pero en términos muy superficiales creo que hay una poesía mapuche que se arraiga en lo esencial, en lo ancestral, ¿no? Hay una especie de esencialismo poético que tiene que ver con la cosmovisión tradicional, que tiene que ver con el feyentún, con el sistema de creencias, ¿no? Que tiene que ver con el territorio, ¿no? Y por supuesto eso se lee desde la perspectiva de la chilenidad cultural como una poética o una serie de poéticas, entre comillas, rurales, campesinas, ¿no? Que a mi juicio, digamos, no le hacen justicia a esa vertiente de la poesía mapuche actual, ¿no? Eh, Creo que ahí se criban otras complejidades, ¿no? Esta poesía casi siempre es bilingüe porque obviamente la desarrollan en general los y las poetas mapuches que hablan el mapuzungún, ¿no? O que lo mantienen en gran parte en funcionamiento, en activo, ¿no? Por otro lado, yo creo que hay una poesía mapuche más transcultural, ¿no? Más híbrida, y que tiene que ver con los autores que han nacido, ¿no? O se han criado en espacios urbanos, ¿no? Por supuesto que esa experiencia biográfica hace que los y las poetas tengan, ¿no? Una cierta referencialidad de un espacio, entre comillas, no tradicional, ¿no? Eh, pero que es parte ya constitutiva también de la cultura mapuche, ¿no? Hace más de 100 años, ¿no? Recordemos que ya a fines del siglo XIX mucha gente mapuche debió emigrar de sus lugares de origen, fundamentalmente por razones, digamos, ¿no? De imposición histórica violenta, digamos, ¿no? Qué sé yo, usurpaciones territoriales, ¿no? Incluso, digamos, ¿no? Estas levas, digamos, que hacían algunos patrones y que se llevaban gente de un lugar a otro, ¿no? Desplazándolos, ¿no? Eh, es decir, la población mapuche de fines del siglo XIX debió sobrevivir en diferentes ámbitos para, obviamente, digamos, ¿no? Tener en la práctica, en lo más concreto, una sobrevivencia física, digamos, ¿no? Pero luego, digamos, para mantener una sobrevivencia cultural, ¿no? La derrota militar de 1883, ¿no? Luego de finiquitada la pacificación de la Araucanía, no significó necesariamente una derrota cultural para el pueblo mapuche, que se advertía, digamos, por parte de especialistas en esa época que iba a desaparecer prontamente. Por eso había también una gran preocupación por fijar elementos mapuches en la escritura, en la investigación, etc. Durante fines del siglo XIX se produjo una eclosión, ¿no? De investigaciones en torno a la sociedad mapuche de ese tiempo, ¿no? Y esto se mantuvo, digamos, durante a lo menos 2 o 3 décadas a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, la poesía, ¿no? De carácter transcultural, digamos, ¿no? Híbrida, mestizada, ¿no? De autores y autoras mapuches, es también una manifestación, ¿no? De ese habitar obligado, ¿no? En la guarría, ¿no? En la ciudad, desde hace, como digo, más de un siglo, por diferentes razones, pero que han ido alimentando también imaginarios distintivos, ¿no? Imaginarios históricos, políticos. Recordemos que ya en 1908, más o menos, aparece el primer sindicato de panificadores en Santiago de Chile, ¿no? Y eso también habla, digamos, ¿no? De una necesidad de aglutinarse como pueblo, como referente, como sujetos que comparten elementos comunes, en este caso un oficio, pero también una condición étnica, ¿no? Eh,
Y eso, bueno, va marcando el devenir, digamos, ¿no? De las familias mapuches, ¿no? Hoy día hay muchos investigadores mapuches que están recabando información acerca de eso. Hay una comunidad de historiadores mapuches que está publicando también textos referidos a aquello, ¿no? Así que bueno, yo creo que esta poesía de carácter transcultural tiene una razón de ser también, y muy justificada. Es decir, no se puede hablar únicamente de que la poesía mapuche es aquella que hace referencia a un territorio ancestral, al añorado Gualmapu, ¿no? Sino que también a estos otros territorios que se han construido sobre también territorio indígena. No olvidemos que Santiago de Chile era un territorio indígena, es decir, cuando se habla de, oye, estos son poetas urbanos, son indígenas y urbanos, bueno, pero los antepasados indígenas estaban ahí, digamos, ¿no? Eran preexistentes a la urbanidad occidental o española, al damero español, ¿no? Entonces, creo, digamos, que esta es una línea poética que recoge inevitablemente, digamos, ¿no? Una historia, una memoria, una serie de imaginarios que están presentes, ¿no? En las familias mapuches que han debido, ¿no? Existir en esta otra territorialidad, que más que una territorialidad física, ¿no? Concreta, es más bien, digamos, una cuestión simbólica en la que han tenido que, ¿no? Inmiscuirse, sobrevivir, establecerse y escribir, ¿no? Y escribir no solamente de manera, no sé, con un lápiz y un papel, ¿no? O con una máquina de escribir o con un computador, sino que también con la memoria, digamos, porque todas estas memorias son orales y se han transmitido de familia en familia, y cada cual, digamos, no la ha ido recogiendo y reinterpretando, digamos, ¿no? Y los escritores y escritoras, poetas, hombres y mujeres mapuches de la actualidad que han tenido que vivir esta experiencia de nacer, de criarse en la ciudad, han ido recogiendo y han ido interviniendo, recreando, actualizando en sus obras. Bueno, y yo creo que la otra línea muy visible también, ¿no? De la poesía mapuche actual es la poesía femenina, ¿no? La poesía femenina ha ido adquiriendo, ¿no? Una notoriedad y un valor, ¿no? Y una serie de estrategias de posicionamiento que son muy interesantes, ¿no? Porque también van complementando, ¿no? Esta visión varonil, ¿no? Esta visión casi heroica, ¿no? Que el hombre poeta ha derivado, ¿no? Ha generado a partir de su propia visión, ¿no? Eh, y la mujer, bueno, la mujer poeta, la mujer escritora mapuche en este caso, digamos, se ha volcado también a lo político, también al cuerpo, también a la intimidad, también a la maternidad, también a la cosmovisión, pero desde un temple y una sustancia lírica distinta, digamos, ¿no? En donde hay una especie, digamos, ¿no? De indagación más profunda también de los razonamientos, ¿no? Y de los vínculos con esta ancestralidad, ¿no? Y también una comprensión de los conflictos actuales, ¿no? Hoy día es la mujer indígena, y en este caso la mujer mapuche, la que más participa de eh, las organizaciones, ¿no? Ya sea formales o no formales en el país. Más de un 60% de las organizaciones indígenas mapuches están conformadas por mujeres, y muchas de estas organizaciones son lideradas por mujeres, ¿no? Eso también da cuenta, digamos, de que la poesía, de que las expresiones de arte no son gratuitas y van acompañadas de una emergencia activa, ¿no? De la mujer mapuche en lo político, en lo social, en lo cultural, ¿no? Y también, digamos, ¿no? En lo intelectual. Así que yo creo que ahí hay tres líneas, digamos, muy, muy gruesas. Obviamente habría que ahondar con un estudio más profundo, digamos, y de más largo plazo, porque todo lo que aquí decimos, por lo menos desde mi punto de vista, siempre es provisorio. Sí, muy bien, Jaime, te agradezco, ¿cierto? Estas primeras ideas, aproximaciones y profundizaciones también en torno a estos temas. Voy a dejar un par de preguntas para poder establecerlas en el espacio de conversación final, donde también esas preguntas pueden ser dirigidas tanto a ti como a Daniela, y recoger también las que están haciendo algunos de nuestros ciertos auditores, seguidores en el fanpage. Me gustaría que eso sí se pudiera
dado estos matices que también yo creo que han sido súper esenciales y han influido mucho en tu escritura, porque imagino que aun cuando el territorio pudiera ser desde lo simbólico, lo metafórico y la memoria del territorio siempre, como más o menos tú estabas diciendo, independiente del lugar que uno habita, pero me imagino que ha habido alguna diferencia entre la escritura que hacías estando en el sur que la escritura que has hecho estos últimos años estando acá en Santiago. Pero eso no soy yo ni experto ni nada como para analizarlo o decirlo. Me gustaría si pudieras invitarnos a escuchar una vez más tu poesía. Si tienes algo ahí que nos puedas leer, que nos puedas regalar, y ahí ya todos dirán los análisis que puedan hacer. Bueno, te agradezco la invitación, Juan. Voy a tratar de buscar algún texto poético dentro del mare magnum que uno tiene en estos aparatitos, ¿no?, demoníacos de la posmodernidad latinoamericana que se llaman ordenadores, computadores. Eh, bueno, aquí encontré algunos textos de Ceremonia de los Nombres, un libro que está en proceso de edición por parte de la editorial Erdosaín, que dirige, ¿no?, Daniel Blanco Pantoja, y que esperamos se publique durante los primeros meses del 2001, saliendo de este año caótico, ¿no?, de confinamientos, encierros, pandemias, y cuánta virulencia política, social pueda existir sobre la faz de la tierra. Kawintun Uyelugun Meu, Ceremonia de los Nombres. Este texto tiene un epígrafe que tomé del libro Testimonio de un cacique mapuche así conocido, con cierta ¿no?, difusión, de el lonco, que no era realmente lonco, ¿no?, de Pascual Coña, ¿no? Este libro que se le adjudicó a un sacerdote, pero que en realidad hoy día los investigadores mapuches le han dado el lugar que corresponde como autor al mismo Pascual Coña, ¿no? Nor neai mi cenu piñén, dice esta frase de Pascual Coña en su libro, ¿no?, de 1930. Y la traducción es: se te hará justicia, me dijo. Ese es el epígrafe que ronda en todo el texto, ¿no?, en todo este libro, Ceremonia de los Nombres. Tras la máscara collón se disipa el nombre del viviente, cubierto de maderas y delirios, manchado por las sombras de los pájaros difuntos. Más allá del rostro, en su hondura de roja carne yerta, el millaye abre la flor y el vasto vaticinio. La fiebre de los niños, el quimún alto y frondoso, como rojas nubes al atardecer. Calfumanque busca nieve en la gorda pastura de los valles. Curinao alumbra oculto el relámpago de la Cantabria gris. Pihuichen ña ni mahuizameu, regle mutañe chica ni rumeu, cayún mutañe chica ni rumeu, elujú melefún, elejú melefún, eyechi pihuichen mahuizameu. En la montaña de la serpiente alada, en la montaña de la serpiente alada, te han dejado Panguilef. En la montaña del terrible carnero, en la montaña del terrible carnero, has de correr y vivir. Uno de los poemas entonces de Ceremonia de los Nombres. Seguiré con otro texto, creo que tengo tiempo para 3 poemas, ¿no? Para darle el espacio a Daniela, que está, yo creo, ahí, ¿no?, ansiosa, esperando, digamos, ¿no?, refutar todo lo que yo he dicho, como corresponde. Voy a leer el poema número 4 de Ceremonia de los Nombres. ¿A cuántos has dado tu licor, Juana Cheún?
a cuántos tus pechos de mudai ardiente y dulce. La lluvia acorrala el amor de los tristes y vencidos viajeros, el cariño de las lentas alazanas en la brusca y afilada cordillera. Solo tú, Juana Cheún, tigre y ñandú, solo tú, Juana Cheún, fuego sin luz. Nada fuéramos sin tu albergue de araucarias, tumbados como vamos por los nevados cajones de las serranías. Nada sin la olorosa corteza de picollos que arden para siempre en el centro oscuro de tu ruca. Fantasmas a caballo somos en tus ojos lejanos padres, olvidados novios de pampas y desiertos, donde rueda nuevamente un sol de polvo y de ceniza. Danos de tu carne, Juana Cheún, danos el caldo de piñones que hierve en la olleta ennegrecida por carbones de coihue y de pehuen. En la cama de tus padres dormiremos, Juana Cheún, sobre cueros de carneros degollados bajo el rehue. Canta ahora, Juana Cheún, canta a los perros y a los peucos que se esconden como niños de la suave y gruesa nieve arrastrada por el viento. El Uwen Tamirruca papay, el Uwen Tamirruca, el Uweyu pataca peso, el Uweyu pataca peso. Dame tu casa, mamita, dame el calor de tu casa. 100 monedas pagaré, 100 monedas pagaré por abrigarme en tu fuego. Bueno, voy a algún texto, digamos, más del último tiempo perteneciente a este libro. Este texto se despliega por varios territorios, ¿no? Por el Gualmapu, principalmente de comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, con personajes, ¿no? Recogidos de los archivos, de los relatos orales, pero que van dando cuenta también de una historia que está todavía ahí, ¿no? Buscándose en las lenguas, ¿no? En las mentes, en las palabras de los que descendemos de esas personas mapuches que debieron viajar o debieron huir o debieron confrontar, digamos, ¿no? Una serie de situaciones muy violentas, ¿no? Voy a leer entonces un texto breve, según yo, que es el texto número 20 de Ceremonia de los Nombres, el cual voy a explicar un poquito, porque creo que igual vale la pena a veces, digamos, no dialogar en torno a lo que uno trata de manifestar poéticamente. Dado que a veces el lenguaje poético es bastante cifrado, hermético, ¿no? Este poema número 20 de este libro hace referencia a Segundo Jara Calfún. Segundo Jara Calfún fue tal vez el primer poeta oral, ¿no? Registrado por los investigadores, en este caso por Rodolfo Lenz, quien recopiló, ¿no? Y transcribió varios de sus cantos en su libro, ¿no? Estudios Araucanos de 1897. ¿No? Segundo Jara Calfún entonces fue un entusiasta informante, entre comillas, ¿no? De Rodolfo Lenz. Y a partir de ahí fue, de alguna manera, incluido, ¿no? En algunas entrevistas. Todo esto ha sido bastante investigado, ¿no? Sobre todo por Maribel Mora Curriao, que está haciendo una especie, digamos, de indagación histórica sobre los orígenes, ¿no? De la poesía mapuche contemporánea, rastreando, ¿no? Datos hasta, digamos, el siglo XIX. Segundo Jara Calfún fue llamado el poeta de los bosques, ¿no? Y también el Byron araucano. A esa denominación hago alusión también en otro poema, ¿no? Que se llama En la ruca de David. Este Byron araucano, entonces, fue como, yo creo, digamos, ¿no? De acuerdo a los antecedentes que se tienen y se manejan,
el primer poeta, digamos, no mapuche registrado o visibilizado por cierta prensa y cierta academia. Bueno, en este texto, segundo Jara Calfún, ¿no? O Calfún simplemente, está perdido, ¿no?, en los bosques del sur y le habla a los árboles, ya sea en su denominación latina, ya sea en su denominación mapuche o castellana, ¿no? Así que ese es un poco el tenor y el ambiente de este poema. Hablo hoy ante los árboles, sí, notofagus oblicua, chucaos fantasmas cantan al sur de la eternidad. De oscuros hombres yo traje el canto de tierras altas, cruzando la triste nieve donde lágrimas vertí. La ciudad quemó mi alma, oh manío de los riscos, con la herradura candente de la fortuna dispar. Tiende el bosque la mañana su alfombrilla de pantano, la sombría maravilla de barro, neblina y luz. Ni collam soy, ni pitanto, ni drimis winteri folle, mojado por negro cielo, cubriendo la cruz del sur. Yo, Calfún, de río arriba, abandono aquí el cuerpo entre ocultas sabandijas que buscan la oscuridad. Oh, Laurelia semper virens, huilliche trigue montuno, dame tu flor pensamiento para soñar y morir. Ahí estaríamos, Juanito, por ahora. Gracias, querido Jaime. Tremendo regalo el que nos haces también a propósito de que es es un proyecto cada vez más concreto, como tú ya lo has dicho, por supuesto, pero también es un anuncio, es una publicación venidera, así que para nosotros también es un agrado y te agradezco de verdad que hayas escogido estos poemas, ¿cierto? Y no otros anteriores que a lo mejor ya son incluso más conocidos, más destacados por los demás que te siguen permanentemente. Así que se agradece ese gesto también y esperemos que resulte todo bien con la ceremonia de los nombres. Vamos entonces, te agradezco y vamos a presentar a nuestra invitada, ¿cierto? Que también nos acompaña el día de hoy. Me refiero a Daniela Catrileo. Daniela, de partida, muchas gracias por acompañarnos. Daniela es escritora mapuche y profesora de filosofía. Ha publicado los libros Río Herido en el año 2016, Guerra Florida en el 2018 y Piñén en el 2019. También las plaquetas El territorio del viaje, Las aguas dejaron de unirse a otras aguas, este fue este año por el Pez Espiral 2020, y además es integrante del colectivo Ranging Tuleufu, ahí me ayudas después, y forma parte del equipo editorial Yene Revista. Es un trabajo tremendamente hermoso, quiero destacarlo también el de Yene Revista, he tenido la oportunidad de seguirlo y quisiera saludarles y felicitarles por dicho trabajo colectivo que ha salido, ¿cierto?, a la pandemia también, desde la pandemia también. Daniela, bienvenida, ¿cómo estás? Mari, Comité, Mari Juan, Mari Jaime, Mañín por la invitación, por este Nutrancán, como decía Jaime. Todo bien por acá, gracias. Qué bueno, qué bueno. Daniela, yo creo que podríamos partir a lo mejor dando o haciendo una referencia a la misma conversación, ¿cierto?, inicial con Jaime, que da cuenta de tus ideas, tus análisis en relación a la literatura y poesía mapuche, en su desarrollo, en su despliegue histórico, ¿cierto?, por un lado, y poder ahí a lo mejor matizar con esta idea que he querido también invitar a reflexionar sobre el concepto y la vivencia incluso que está detrás del Mapurbe de Aniñir, ¿cierto?
con esta referencia a la escritura desde lo rural, desde lo urbano, y haciendo ahí, bueno, libremente las distinciones que obviamente a ti te parezcan. ¿Qué nos puedes comentar sobre aquello? Sí, bueno, yo creo que muchas personas que quizás nos apasiona de alguna forma la escritura, es porque también nos sentimos convocados a un momento de reflexión a partir de la lectura, a la construcción de imágenes también en la lectura, o acá ya hablando y situándonos en la literatura mapuche, específicamente cómo esas vertientes se abren también a la contemplación y a la reflexión en torno a la oralidad. Entonces, hay varias cuestiones múltiples que se abren cuando uno habla de literatura mapuche, y cuestiones que también a uno le van interesando. O sea, en mi caso no solamente me dedico a la escritura, sino que también soy una lectora, parte por ahí como el momento también de la traducción propia hacia las ideas, hacia las palabras, y creo que también es significativo como sentirse perteneciente o afirmar la pertenencia a un pueblo donde la palabra es una herramienta fundamental, no solo para la creación, sino también para la conducción política, también para la relación cotidiana, también para los ritos y ceremonias. Entonces la palabra viene como a volcarse en el fondo como a múltiples espacios que son significativos de poder nominar de cierta forma con una manera de ver el mundo. Y esa reflexión, esa lectura que uno hace a partir de otros y de otras, está también relacionada con respecto a las investigaciones que uno va pudiendo hacer. O sea, la lectura no solamente un acto recreativo, sino que también uno va rastreando ahí huellas, vestigios, cuestiones que interesan también como levantar, ¿no? Como poder mirar a trasluz aquellas cosas. Y ahí se va dando cuenta de varios como señas y símbolos que son múltiples, que son parte también de aquella heterogeneidad del pueblo mapuche, como bien decía Jaime, donde no se puede comprender como solo un aspecto de la literatura, en el caso, por ejemplo, de la poesía, solamente de una forma escrita, solamente de una forma también o tradicional, o ciertamente de una forma que se da en los espacios como más urbanos, como dices tú. Y por ahí creo que siempre es importante decir, ¿cierto?, que no, lo que estamos haciendo hoy en día no viene a originar nada. Lo que hacemos hoy día también es parte de una herencia, es parte también de un trabajo anterior que se ha hecho con respecto a la creación, a la imaginación y a la reflexión de los distintos tipos de arte pertenecientes también al pueblo mapuche. O sea, que yo pueda escribir hoy día, que yo pueda publicar libros, que me pueda dedicar un poco también a ejercer esos procesos de investigación, también son herencias que podemos realizar a partir de trabajos que ya se hicieron hace muchos años antes, ¿no? Incluso, aunque sean trabajos que no hayan podido ver la luz de una forma que hoy se pueda denominar como archivo, ¿no? Sino que también a historicidades que son complejas dentro de las propias familias, dentro de las comunidades. En este caso, por ejemplo, mi camino empieza a través también de formas muy intuitivas, tampoco muy que uno pudiese establecer desde solamente la racionalidad, ¿no? Sino que empiezan a través de caminos intuitivos por donde un espacio tiene que emerger, que es la creación. Y eso se va relacionando no solamente a un aspecto individual. Creo que también eso es interesante, que muchas veces la perspectiva del escritor o de la escritora desde un mundo, desde, no sé, una noción más occidental, por supuesto que está relacionada también a los procesos de modernidad, tienen que ver con un autor como un individuo, ¿no? Como un autor como un yo, escindido de la comunidad, un autor que está, por supuesto, sin una historicidad detrás, que no comprende como la escritura casi como un genio del yo, ¿no? Sumamente cartesiano por lo demás. Entonces, esa figura que tiende a rondar la imagen occidental de autoría, yo creo que hay una tensión interesante que la dotan, ¿cierto?, las generaciones que se están moviendo ahora para generar colectividades, pero también los pueblos originarios hace mucho tiempo, que es la idea y la noción de
de generar creación, de imaginar y de posibilitar aquella como reflexión a partir de lo comunitario, a partir de la comunidad, a partir de un común. Y por supuesto aquello común tiene los indicios históricos interesantes para poder ir viendo más allá de la noción de archivo, como decía hace un rato. Ahora, también es importante que aquello que hemos conocido hasta ahora pueda tener alguna data, ¿no? Pienso sobre todo en que hay muchas cosas que conocemos generalmente porque han sido escritas y que están ahí, y que no son de hace 20 años, que no son de hace 30 años como la gente tiende a pensar, ¿no? Que más bien la poesía mapuche es un discurso que se repite, ¿no? Que es algo nuevo, que es algo reciente, que es algo que ahora está en ebullición, cuando sabemos que algo que se ha generado hace mucho más tiempo, quizás no con esos nombres, quizás no desde la perspectiva como específicamente literaria, ¿no? Sino que mucho más amplia, mucho más múltiple. Y por ahí, claro, hay cuestiones que no hemos podido quizás datar, quizás llevar como a la cifra textual, y que tiene que ver con la oralidad y sobre todo con la importancia que ha tenido los Dul Cantún, los diferentes cantos para dejar vestigio y testimonio de aquellas cosas. Pienso sobre todo, por ejemplo, en los Dul que han nacido a partir de los testimonios y de la memoria posguerra, ¿no? Como que tienen que ver sobre todo después de la ocupación y después de la campaña del desierto. Entonces, como todos esos Dul Cantún también tienen una memoria importante, una memoria que también es un archivo, no un archivo de cifra textual como lo decía hace un rato, sino que tiene que ver con la memoria y con la generación de esa memoria, cómo se traspasa, ¿no? Hacia comunidades y genera un testimonio. Lo interesante es cómo genera un testimonio también de la violencia, genera un testimonio de la opresión, genera un testimonio también de la sobrevivencia, ¿no? Del decir seguimos vivos a pesar de todo. Creo que por ahí eso es interesante también de poder llevar a cabo, ¿no? Como en la palabra, decir escribimos ahora, pero todas estas cosas que se han hecho anteriores a nosotros y a nosotras mismas son parte de procesos para que nosotros hoy día podamos establecer la escritura y otras formas de creación, que creo que también son importantes de relacionar con la propia escritura. Y en ese sentido, también levantar, para mí fue muy difícil en un momento poder decir, por ejemplo, hablar de literatura mapuche, porque por un lado uno siente que se reconoce y por otro lado se le encorseta, ¿no? Como que hay una jaula que uno igual le impone con categorías estéticas occidentales muchas veces a la creación de los propios pueblos originarios. Sin embargo, también al nominar que existe literatura mapuche ya no les estamos diciendo etnoliteratura, ¿no? Ni literatura folclórica o parte de la literatura chilena de los pueblos indígenas, cuando sabemos que aquello también es sumamente violento, porque no se reconoce en sí la propia creación que proviene de los pueblos, naciones originarias. Entonces, a partir de todo esto, lo que hacemos, creo, porque no lo hago de una forma personal, sino que todos estamos confluyendo en eso, es generar relaciones a partir de una idea de archivo que tiene que ver con la memoria por un lado, por otro lado tiene que ver con la cifra textual, y por otro lado tiene que ver con la importancia de lo común dentro de la creación. Creo que esas tres cuestiones son fundamentales para crear en mi caso, pero sé que me exceden a mí misma, porque en los colectivos en los que me muevo, los trabajos que hacemos en concreto, también tienen que ver con aquella recuperación. Y parte por nociones a veces que pueden ser muy básicas para otros y otras, ¿no? Y que tienen que ver con cómo dialogamos, cómo establecemos tejidos con otros y otras, con personas también que son parte, que han vivido otra época histórica, en el caso, por ejemplo, de los abuelos, de las abuelas, cómo recogemos aquellos testimonios, cómo le hacemos justicia a aquellos testimonios, ¿no? Cómo le hacemos justicia a los anónimos y a las anónimas. Cómo relevamos también esa memoria. Creo que ahí la escritura es interesante, en el sentido de cómo va recuperando la memoria también de aquellas familias, de aquellas comunidades que no necesariamente tuvieron o quisieron datar como su creación a través de la escritura. Y bueno, creo que eso hasta el día de hoy, si uno pudiese hacer como una especie de continuum de creación y de imaginación a partir de la literatura o de la escritura, podríamos pensar en cómo también los UL hoy en día, los UL contemporáneos,
también pueden ser múltiples, ¿no? No existe solamente el canto tradicional en la ceremonia, sino que hoy excede aquel espacio para también llegar a crear a partir de otras nociones musicales, ¿no? Entonces, hoy en día yo no podría decir, no tengo la visión tan conservadora para no poder decir, por ejemplo, que el rap mapuche no puede ser literatura, ¿no? Entonces, cuando lo vemos desde ese lugar, trato siempre de decir que es más complejo, que hay tensiones y que también me parecen interesantes esas tensiones, no tienen por qué resolverse tampoco, pero creo que justamente generar y decir que se está generando música, que esa musicalidad también tiene que ver con los orígenes un poco de las estéticas originarias, y también con renovaciones, ¿no? Entonces, lo mapurbe ya excede el momento de la escritura o de la poesía, ¿no? Como lo dice David, sino que también empieza a generar otros modos de creación, y que son los que a mí también me parecen más significativos, en el sentido de cómo el concepto de mezcolanza, de impureza, ya no solamente está dentro de la escritura, sino que excede el campo de la escritura, y que podemos escribir con el cuerpo, podemos escribir con la música, podemos hacer otras relaciones artísticas, ¿no? Y creo que ahí hay una potencia que se está generando a partir también de las creaciones de muchos artistas contemporáneos mapuche que están haciendo también esas creaciones a partir también de la memoria como más tradicional y común quizás, y con otras cuestiones que tienen que ver como qué imágenes estamos concibiendo en el presente, cuáles son las imágenes que queremos crear, cuáles son las escrituras que queremos crear, cuáles son las cosas que queremos decir a través de esos actos performáticos que exceden la propia escritura. Y justamente, bueno, todas estas vertientes ayudan a que uno diga que la literatura mapuche es mucho más compleja, que excede la propia escritura, que excede también la noción de tradicional que entendíamos como a principios, o sea, perdón, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que además eso sirve y se utiliza como una especie de archivo para generar creaciones nuevas, y que las cosas están mucho más mixturadas de las que se creían anteriormente, ¿no? Y sobre todo, creo que lo fundamental, como decía en un momento, tiene que ver con cómo el yo ya no es propiamente tal el creador o la creadora, sino que también, obviamente, se generan espacios de creación a través de una concepción de creación individual, pero aquello cómo se relaciona con otros y otras, ¿no? La escritura, a pesar de que pueda ser un espacio donde una persona está escribiendo, está recogiendo cuestiones que está mirando, está recogiendo también, recolectando conversaciones con otros, está recolectando imágenes que vio, que observó, está viendo las relaciones que se hacen con el mundo. Entonces, creo que la complejidad de lo común, la complejidad de salir del yo a partir de la creación y del recoger los archivos históricos, y además la mezcolanza de las cuestiones que son contemporáneas, y muchas tienen que ver con la migración, como decía Jaime, son cosas que están pasando, y que todas están pasando al mismo tiempo, ¿no? O sea, uno está viendo ahora cómo alguien está creando una canción que tiene como bases electrónicas, y a partir de esas bases electrónicas a la vez las va mezclando con instrumentos musicales tradicionales mapuche, y al mismo tiempo hay voces que son en mapuzungún, y otras voces son en castellano, y otras voces en otros idiomas, en otras lenguas. Al mismo tiempo hay alguien que está haciendo performance en una parte, pero también la va mezclando con poesía, hay videopoemas por otro lado, hay registros audiovisuales, hay poesía sonora, y al mismo tiempo hay un Iyatún en una parte donde se están generando como creaciones que son propias y tradicionales, como costumbres y ritos, ¿no? Entonces creo que ese momento es sumamente como, tiene una riqueza a partir de su heterogeneidad, tiene una riqueza a partir de la existencia múltiple de todos estos espacios. Eso es el punto que a mí me interesa de la creación, cómo se va entretejiendo todo un manto finalmente de fronterizo y prismático al mismo tiempo. O sea, uno no puede habitar un solo espacio, sino que está complejizado, ¿cierto? Está tensionado por estos múltiples como sucesos y acontecimientos que bordean a la creación. Y es sometido también con reflexiones políticas importantes, con reflexiones también que son de los espacios también de las disidencias sexuales, los espacios que tienen que ver también con la exigencia
feministas desde otros lugares, que tienen que ver en cómo se crea a partir también de lo común, y eso, ¿no? Noción de archivo histórica, noción de archivo también oral, comunidad, excede el yo, y todas estas cuestiones fronterizas políticas. No, realmente maravilloso escucharte, Daniela, te agradezco mucho, todo un tremendo honor poder contar con estas reflexiones y este análisis que tú haces. No puedo sino volver a recordar algunas ideas que quizás ya las he dicho mucho, ahí me disculparán en la audiencia, pero esta idea de que no hay memoria sin arte, que la he dicho en los últimos conversatorios porque creo que está tomando cada vez más fuerza, que no entendamos solo en la memoria histórica desde el desarrollo de acontecimientos, sino que desde las creaciones de realidades a través del arte, con una estética, ¿cierto?, que tú muy bien has mencionado, has incluso ahí como dibujado en relación a lo común, a la idea de la comunidad, de lo colectivo. Yo desde ahí incluso también me hiciste recordar ideas, conversaciones, lecturas con otros colegas, amigos, cuando hablan, por ejemplo, de recoger esta mirada que han reforzado algunos autores, especialmente Licura, como lo es la oralitura, por ejemplo. Entonces, ir jugando un poco con esta deconstrucción de los conceptos más occidentales, pero que por otro lado, como tú bien dices, al nombrar la literatura indígena como tal, permite encontrar espacios de desarrollo y de despliegue que no tienen sino, en ningún otro caso tampoco, que olvidar esa historicidad, esa memoria, esa oralidad, esa ancestralidad y sabiduría de muchos como sabios, sabias, ¿cierto? Que incluso han quedado en el anonimato. Ojalá se logre hacer esa recuperación con el debido respeto, ¿cierto?, que tiene y que debiese mantener. Y ahí me quedo con unas últimas ideas que tú mencionaste en relación a lo colectivo, al feminismo, al género, a la política finalmente. Tú también eres profesora de filosofía y al serlo me imagino que también ha hecho en ti o ha configurado en tu trabajo, en tu escritura, en tu lectura, pero también en el accionar, en esa cotidianidad, en la facticidad, que no puede ser indiferente lo que ha sucedido acá en Chile, no puede ser indiferente, estamos a un año, ¿cierto?, de esta revuelta social, no estamos en una crisis sanitaria, estamos ante algo mucho mayor, de orden social, económico, político, ¿cierto? Y creo que ahí también tú has tenido un rol preponderante por lo que he estado siguiendo desde justamente colectivos, desde el enfoque de género, feminismo. A ver si nos pudieras comentar algo respecto a lo que estás haciendo en relación a estas materias, desde esta mirada más política de la escritura en relación a estos temas que han sido de tu interés. Yo creo que esos temas o esas vinculaciones activas también exceden un poco la cuestión de la escritura, porque no es que a mí no sé, como que sí tengo muchos problemas como con darle apellidos a la literatura. Si uno le pone acá el apellido de los mapuches, no es por una categoría estética, es por una pertenencia, ¿cierto?, a un pueblo. Y en este caso también decir mapuche en Chile sabemos que todavía hace ruido, y creo que eso es significativo, como poder decir pertenecemos a un pueblo que está siendo vulnerado sus derechos, pero que a la vez resiste, que a la vez sobrevive y que está generando pensamiento, imaginación, creatividad, que se mantiene vivo. Seguimos vivos. Entonces cuando hablo de la noción de escritura, no creo que haga una escritura como de género o una escritura como feminista, por ejemplo, ¿no? Lo que hago es que activo espacios que necesariamente están relacionados con un feminismo al que a mí me interesa, que a esta altura es igual, quizás es más, para mí al menos, significativo hablar de la noción de feminismos, porque hay muchos que a mí no me interesan y de los que no me siento convocada, pero hay muchos otros que sí les he dado una vuelta hace mucho rato, desde, no sé, las acciones que uno viene haciendo en los espacios más universitarios, hasta los espacios mucho más callejeros, en otros espacios asamblearios, etc. Y al feminismo que al menos como que yo me siento un poco más convocada, que el feminismo descolonial, que ha hecho como que también tiene reflexiones interesantes para comprender
entender las epistemologías propias de Abya Yala y de sus diversos territorios, y que también tienen por ahí un desarrollo como constante, ¿no? No es que esté establecido, esto es el feminismo descolonial. Hay muchas lecturas al respecto, pero hay muchas cosas que todavía se están desarrollando en distintos lugares. Y que también mixturan mucho la filosofía de Abya Yala, como que también esa cuestión es súper tensa, esas cuestiones son también significativas para mí. El punto de la filosofía está en todas partes, o sea, como que uno, más allá de los autores y autoras que tenga como favoritos o que tendamos como a volver a ellos, creo que la filosofía es el acto justamente de problematizar y tensionar las cosas que venimos trabajando. Por eso a mí me interesa la filosofía, me interesa ese espacio de contaminación, donde se cruzan varias disciplinas que para mí son importantes. Y que exceden la literatura, exceden el arte y todo, ¿no? Como ese espacio justamente donde se pueden cruzar cuestiones que a mí me interesan. Y de hecho, las mismas problemáticas de la literatura mapuche, del arte contemporáneo mapuche, de la imagen mapuche o indígena, que son cuestiones que vengo pensando hace harto rato a través de la filosofía, son cosas que también termino escribiendo de ellas, ¿no? Que no están solo en el espacio ensayístico ni en el espacio reflexivo, sino que la poesía también tiende a ser ese espacio justamente de reflexión, que a muchos y muchas como que lo ven casi como una especie como si la poesía todavía estuviera en el ámbito de la belleza, del espacio estético de la belleza, y que no pudiese ser otra cosa que eso, ¿no? Pero la poesía sabemos que es mucho más que eso. La poesía es un espacio de pensamiento, de reflexión, donde hay ideas que también se van ejerciendo ahí, no solamente a partir de imágenes, sino que a través de contemplaciones que son a veces justamente están cruzadas con la memoria y con otro tipo de cuestiones. Entonces, dentro de todo este camino, como quizá como que uno puede decir vertiente política, para mí está súper cruzado todo. O sea, mi escritura no me gusta ponerle esas otras categorías, pero en la escritura también se están reflexionando y pensando cosas, no solamente en el ámbito filosófico estricto. La poesía y la filosofía para mí tienen varias conexiones, ¿no? Las comprendo así también, y sé que ponerse en esa situación también es incómoda para el mundo de la filosofía y también para el mundo de la poesía, ¿no? Cuando uno cree también que los géneros se pueden exceder a sí mismos, no solamente en espacios tan pequeños. Y dentro de eso, bueno, venimos trabajando con el colectivo Rañituleufu desde el año 2016, finales del 2015, justamente pensando esto, o sea, pensándolo en común, pensándolo con más personas que no, justamente somos o nos sentimos parte de la diáspora mapuche, nos sentimos como parte como de una comunidad ambulante un poco que se ha podido reencontrar con intereses comunes, con tensiones en común, y a partir de varias ideas que al principio considerábamos problematizar en torno al feminismo, ya después eso ha ido como transformándose y no sé, ha podido concretar a través del proyecto de Yené, revista, y de Chilca, que es un espacio editorial que estamos trabajando. Justamente porque nos interesa como el trabajo colectivo, pero no solamente como una agitación corporal como en las calles, ¿no? Sino que también un ejercicio colectivo de pensar en común, cómo pensamos, cómo reflexionamos en común, cómo imaginamos mundos en común. Y yo creo que por ahí Yené es el espacio justamente que ha convocado todas esas ideas que teníamos más sueltas, porque nuestro colectivo en mucho tiempo se dedicó justamente a generar un espacio oral. Nuestro trabajo político era convocar Nutramcán y Tragún con respecto a algunas temáticas, aprovechando muchas veces autores y autoras que nos interesaban y que estaban de paso por Chile, y invitarles a ese espacio en común. Estuvimos con Lucrecia Mazón, por ejemplo, con Aura Cumes, con Edgar Solís, son de espacios, vienen también de espacios súper tensos con respecto a los propios lugares de pueblos originarios, ¿no? Edgar Solís pertenecía a Nación Marica, entonces venía hace mucho rato trabajando y pensando la cuestión de las disidencias sexuales dentro de los mundos indígenas andinos. Lucrecia Mazón también, como viene trabajando como
desde el mundo migrante y tratando de descolonizar un poco lo que se viene haciendo en el trabajo artístico con el colectivo AIU en Madrid, pero ella también proviene del mundo de Argentina, cruzado también un poco de Tehuelche Mapuche, entonces ahí hay otras cuestiones súper interesantes, bueno, y Aura Cumes también, desde el pueblo maya, y esas son algunas personas, pero así hemos recogido como muchas cuestiones que nos interesaban en el espacio de la oralidad, y tenemos, de repente ya teníamos un archivo que excedía como poder transcribir todo lo que habíamos hablado en esos espacios, como trabajado ahí. Existe ese archivo, por supuesto, pero en un momento dijimos, bueno, todo esto se tiene que volcar en un espacio, como trabajamos todo esto que venimos haciendo de forma como más presencial, lo hacemos de una manera en que los otros y otras puedan acceder a ello, y así nace Yene un poco. Con una cuestión que nos interesa, que es salir solamente del pueblo mapuche también, como nos posicionamos desde el pueblo mapuche, nos posicionamos desde sentirnos diaspóricos y diaspóricas, pero también nos gusta tensionar cómo ciertas opresiones que vive el pueblo mapuche pueden ser también relacionadas con otras opresiones de otros pueblos. Y por eso creo que es importante la comunidad más allá del separatismo del propio pueblo al que uno pertenece, ¿no? Sino cómo hacemos esos tejidos para otros lugares, justamente para crear alianzas antirracistas, para crear como también imaginarios descoloniales, etc. Y por ahí hay una conversación extendida, una amistad, una relación también con varias amigas y amigas que provienen de los mundos también afrodescendientes, y que no solamente gente que ha migrado a Chile de otros espacios, sino que gente que nació en Chile y que es afrochilena y que está pensando justamente desde esos lugares. También con otros pueblos, naciones originarias que habitan estos territorios. Hay textos del pueblo Yagán, hay textos también de hermanas y hermanos, que ahora viene el segundo número, del mundo andino. Nos interesan esas conexiones. Y también una importancia que le hemos dado en lo colectivo hace harto rato es pensar justamente la existencia de las disidencias sexuales en el mundo, en los mundos de pueblos, naciones originarias desde hace mucho tiempo, ¿no? Y cómo también han sido de alguna forma poco difundidos, poco visibilizados, como hay nociones que están también veladas, producto obviamente de la evangelización y la colonización. Entonces creo que el espacio ha servido para, primero, como colectivizarse, trabajar en común, pensar cuáles son las relaciones que podemos establecer más allá del propio pueblo al que pertenecemos, por otra parte, y también recoger conceptos como una especie de arqueología, como recoger conceptos como una especie de arqueología de la memoria, ¿no? Cómo van saliendo conceptos en Mapudungun que no conocíamos y que sirven a veces para nombrar aquello que no podemos nominar desde la chilenidad, por ejemplo, o desde los espacios más occidentales. Y bueno, y ese espacio creo que ha sido como interesante en ver como algo concreto de cosas que uno viene trabajando hace mucho más rato. El número primero, el que está ahora publicado, es el espacio que le hemos dado al pensamiento de la crisis, como partiste diciendo tú, porque justamente no estamos bajo una pandemia, estamos en una crisis política importante y que a veces desborda el propio país. O sea, hay una crisis mundial política en muchos lugares, y creo que lo interesante es cómo amarrábamos la cuestión de la revuelta y la podíamos como relacionar con la cuestión de la pandemia, que era como un nudo, ¿no? Ese entre crisis es lo que termina siendo el número 15, que es el primero de la revista, y nos planteamos hacer 2 números anuales, uno semestral, para poder justamente convocar a estas personas y las voces que nos parecían interesantes que estuvieran ahí, y mucho más del texto, como también como la generación de imágenes, de artefactos relacionales. Así que, bueno, evitar las crisis políticas como actual también tiene sus salidas imaginativas. Creo que si no hay imaginación ante las crisis políticas, la revuelta no hubiese sido posible. Creo que la revuelta también tiene una potencia imaginativa, no solamente desde el mundo adulto, sino que proviene justamente desde el lugar de los escolares y las escolares, ¿no? Ese es el mundo que empieza a mover y tratar de movilizar un cuerpo que venía siendo, que estaba habitado como por el hastío también neoliberal. Y de ellos y de ellas aprendimos y pudimos salir, y hubo algo que por fin se removió. Y esperamos que eso también empiece a removerse cada vez más, para que podamos imaginar también un lugar distinto en el que vivir.
Sí, de todas maneras. Justamente como lo mencionas, Daniela, ¿cierto? Esto de evitar muchas veces los apellidos, siempre también es bueno para justamente no quedarnos como en esta figura más restrictiva que encasilla. ¿Sí? Muchas veces terminamos haciéndolo de una u otra forma en las conversaciones, pero es interesante esta mirada más bien de la apertura, de la transformación desde lo colectivo, desde las distintas miradas. Porque justamente abre nuevos desarrollos y yo creo que desde ahí voy a dejar una pregunta que también les tengo, pero para ti y para Jaime, que la voy a hacer después, al final. Y quisiera invitarte también si nos puedes ahí regalar alguna lectura de tu escrito. Sí, claro. Voy a leer unos poemas breves de un libro que se llama Río Herido y después algunas cosas de un libro que se llama Guerra Florida. Río Herido es una traducción poética de mi apellido, Catrileo, y son poemas más bien breves, donde hay una reflexión en torno a la lengua, en torno también a la migración, y nacen justamente del trabajo de memoria intuitiva que tuve con mi papá y con mi abuelito. Mis muertos no son la historia, caminan sin lengua, aúllan como réplicas del signo. ¿De qué sirve escribirte si desapareces en la hoja, en el cauce? El río nos sumerge en el temblor de sus olas. Meto piedras en mis bolsillos para asegurar el descenso. En el vestigio de la seña nacemos, de rabia, de pobres, de olvido, como musgo en la ribera. Con ceniza de los últimos árboles, escribo una palabra en tu frente, antes que todo desaparezca mar adentro. El río es voz que no calla, que se abre en el lenguaje de las aguas. Y bueno, de Guerra Florida, este es un libro ficción poética, de ficción poética, porque es poesía, pero al mismo tiempo hay un relato que cruza todo el libro y que es el relato de la conquista, pero también de una forma, son como poemas épicos pensando la conquista, como si fuese una conquista de varones sobre tierra de mujeres. Travestidas a punta de peyote, algunas mujeres del este se inyectan mudai ante el delirio de ser vencidas. Niñas puma, niñas ciervo, bailando lo que resta de vida. En este amasijo de tierra, ¿qué más se puede hacer? Nadie quiere aceptar el final. Mañana volveremos a las ofrendas y yo diré, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, esta es mi promesa para ustedes. Voy a torcer cuellos enemigos, patear cráneos, honrar la ficción indecible que no podremos escribir. Antes de ver sus cabezas apiladas en el campo, me iré a reventar yanaconas. Esa será mi última fiesta. De rodillas ante ti, volcán madre, enciendo el fuego y la montaña se ilumina. Empalmo mi frente con cal de tu ceniza, trenzo mi cabello con ramitas de menta y repito, esto soy, una última jugada. Oye, florecida China del Gran Khan, no somos isla de Zipango, estoy hastiada de cíclopes y sirenas que palpan el temblor de la
la hierba. Ya ni sabemos qué es esto, somos todas extranjeras, un puñado de mapas viejos enmarañados por las olas. El exilio no es prioridad bajo el cúmulo de aguas que cabalgan contra barcas, que cabalgan contra noche y vuelven a la mordedura, a la primera imagen de la matanza al nacimiento. Vamos en una balsa sobrepoblada de la cordillera hacia el mar, siguiendo la ruta del río. Escuchamos noticias de la radio y desde las alturas vemos cómo ya han levantado un muro que fragmenta en trincheras nuestra antigua morada. Algunas amigas lloran, expulsadas y malheridas por los primeros invasores que auguraban los planetas. No importa, sea donde sea que lleguemos, preparo el filo de mi roca y guardo sus rostros como carne misma arrastrando mi cuerpo, listo para zarpar y abrir la noche con mis uñas. Y para terminar. Entonces cantaron, puede que haya subido por el río, pero nunca has visto esto, y la luna creció tan roja, y la mar subió tan alta, si hasta las fierecillas salvajes reventaron sus dientes contra el suelo, hasta desfigurar sus mandíbulas que usamos como ropajes y ofrendas bajo tu nombre. Cruzamos la noche de cara al infierno, el territorio cargado de explosivos, dinamitas, disparos, un lanzallamas contra nosotras, una cadencia para destripar bestias y alojar nuestro resentimiento en madre selva de la memoria. Voy tajeando vientres que se revientan en la arena, recojo algunas semillas para tostar en las piedras, pero me viene esta tristeza de no tenerte conmigo. De ti solo tengo un tatuaje, 2 serpientes que se enroscan a esta piel mullida con la sorpresa de una guerra que desconozco. Como esta aldea vecinas que levanta cruces en vez de niñas, que tiene trozos de lengua esparcidas en esta mi tierra desolada. Muchísimas gracias, Daniela. Por ahí alguien está escribiendo que, bueno, fue precioso, me conmueve, me despierta. Ahí Ana Rosa lo escribió en el chat. Quería simplemente agradecer una vez más estos regalos que terminan siendo siempre las escrituras, porque tienen historia, porque tienen recursos que recogen conciencias colectivas siempre, nunca individuales solamente, en eso estoy muy de acuerdo contigo, que han terminado siendo cierto estas conversaciones, pero también las lecturas que han hecho. Y ya para ir quizás llegando a la etapa final de la conversación, que busca también recoger algunas ideas que han dejado algunos de nuestros seguidores, algunos de ellos súper fieles que nos han seguido en su 7º capítulo desde Valdivia, como Manuel, por ejemplo, a quien saludo desde ya, y de otras latitudes también. Con una pregunta que la hago abierta para los dos, ¿cierto? Para que puedan ahí a lo mejor ir complementando ideas. Dado que el conversatorio lo hemos titulado Poética Mapuche para el siglo XXI, sin duda que me gustaría poder ofrecer una mirada a quienes nos están escuchando respecto a esos desafíos, a esos proyectos, a esto que queda todavía, ¿cierto?, por escribir, desde la poesía no solo de ustedes, sino que de quienes ustedes también reconocen como hermanos y hermanas también de todo un pueblo y de una nación. Ahí con mucho respeto y sin egos de por medio, recuerdo hace poco más de un mes cuando escribía en una columna de opinión la idea de que
a mi parecer, muy humildemente, estamos frente a lo que podríamos ir denominando como dentro de estos catálogos existentes y etiquetas, pero insisto, creo que tiene buen ritmo también decirlo, lo que podría entenderse como la generación del 20. Esta generación del 20 en relación ya al siglo XXI, porque estamos, o por lo menos así lo presencio yo y lo siento, ante escritores y escritoras, especialmente me refiero también del cierto mapuche, por supuesto, que están logrando abrir espacios que lamentablemente estuvieron cerrados durante mucho tiempo. Yo creo que también ahí hay una gesta desde la escritura hacia lo político que implica aquello, y son en estos años, en esta época, en este 2020, donde están, siguiendo la idea de Daniela también, floreciendo, ¿cierto? Floreciendo aún más y con ese reconocimiento permanente de la memoria. Así que desde ya me permitía decir eso para preguntarles por qué es lo que se viene, cuáles son esos desafíos. Acá nos están escribiendo que al parecer, por lo menos hay lecturas de ideas que se sigue o se seguirá hablando desde los ancestros, desde las sabias, sabios, desde la idea de la naturaleza, la relación con ella, la mirada desde la mujer, el género, feminismo. Han salido ideas acá en el Facebook que las resumo en una única pregunta. Incluso ahí alguien decía como, ¿dónde está el rol de la mujer? Que siempre ha sido esa mujer mapuche trabajadora. ¿Cómo se logra visualizar en otros espacios también? Así que bueno, con eso les pregunto, ¿cómo ven ustedes estos años venideros? Lo que viene para la poesía y la literatura indígena, mapuche especialmente, e incluso sin apellido, ¿cierto? Para no catalogar, como decían anteriormente. Dejo abierto ahí el micrófono para quien quiera comenzar. Daniela. Voy a comenzar igual como, creo que no es muy distinto a lo que se está desarrollando ahora, o sea, creo que, que estamos en un momento donde se está generando mucha creación, se está creando y se está interviniendo también las formas posibles de creación, como lo decía hace un rato. No hay un modo único de escribir y no hay un modo único también de sentirse y de, no sé, como de alguna forma eh, de abrir el discurso de decir soy perteneciente a este pueblo. O sea, más allá de eso, creo que se están generando muchas creaciones. Cada vez leo gente más joven que está creando no solamente como poesía, sino que hace poesía y al mismo tiempo tiene una banda y a la vez está haciendo esto y esto otro. Entonces, como que todos esos espacios como múltiples de creación me parecen súper interesantes. Y creo que también un poco los tiempos que vivimos dan para eso, ¿no? Como que también hay mucha creación que se está haciendo a partir de las herramientas que tenemos. O sea, yo empecé a escribir porque quizá el lugar donde, y el espacio donde empecé a crecer era más precario y no habían otras formas de generar como creación. Pero hoy en día esas cosas ya se rompen y a la vez me interesa generar muchas otras cosas, no solamente como el ámbito de la poesía. Entonces creo que más bien es un espacio bastante como rico, ¿no? Como que tiene muchas como amplitudes estéticas y también muchas formas de experimentación. Y creo que se va a seguir escribiendo mucho desde todos los lados y todos los lugares a los cuales hemos nominado con Jaime. Creo que se va a seguir escribiendo tal cual en un espacio que es más tradicional o seguir haciendo como el cantún, oralidades de esos lugares. Y también se van a ir mixturando otros a partir de, no sé, como de los espacios que vengan naciendo también y cómo se va mixturando con la música que viene y la música que en el fondo está presente. Creo que el porvenir un poco de la poesía mapuche es seguir existiendo y a partir como tanto de la creación como del presente, como de cuestiones que se están haciendo desde hace mucho tiempo atrás. No veo una progresión en eso tampoco, ¿no? No creo que lo que se haga en el futuro va a ser necesariamente mejor que cosas que se han hecho antes, ni que sea como necesariamente como una especie de evolución para nada, sino que creo que también son espacios que se viven de forma múltiple, a partir de las herramientas que se van teniendo y a partir también de reconocimiento a cuestiones que son mucho más tradicionales. Gracias, Daniela. Jaime, ¿qué nos puedes comentar?
Yo creo que lo que se viene para el futuro del arte, la literatura, la política, ¿no? Las sociedades indígenas es un arco, digamos, de grandes posibilidades, ¿no? Posibilidades que están obviamente vinculadas inevitablemente, ineludiblemente a los momentos políticos, ¿no? Yo recuerdo que en los años 80 y principios de los 90, cuando yo era aún joven, eh, escribir era un acto, digamos, ¿no? También de rebeldía, ¿no? De rebeldía contra un sistema, en este caso contra una dictadura. Nosotros, mi generación tuvo que vivir a lo menos, digamos, ¿no? 19 años, 18 años bajo dictadura, ¿no? Yo tenía 5 o 6 años cuando se produjo el golpe de Estado, por lo tanto viví toda mi infancia, toda mi adolescencia y prácticamente toda mi juventud bajo dictadura, ¿no? Y en ese contexto escribir era un acto, digamos, ¿no? De autoafirmación en medio de una temporada en el infierno, ¿no? Escribir poesía, digamos, no era sindicado como una especie de arrebato de locos, en el mejor de los casos, o como derechamente, digamos, no una actividad subversiva, ¿no? Extremista, ¿no? Políticamente contraria, digamos, ¿no? Al orden establecido. Y en ese contexto publicar era algo, digamos, muy difícil, muy complicado, digamos, publicar en una hojita volante, ¿no? Ya era algo heroico, era una hazaña. Publicábamos nuestros poemas mediante el sistema del mimeógrafo, ¿no? Cuando teníamos la suerte, digamos, de conocer que alguien facilitara ese aparatito, ¿no? Artesanal. Y bueno, las revistas que iban surgiendo surgían de manera, digamos, no muy, muy complicada, ¿no? O sea, publicar una revista literaria era también un acto bastante, ¿no? Heroico dentro de ese contexto, ¿no? De la historia reciente del país. ¿Para qué decir publicar un libro? O sea, yo tuve que esperar a lo menos 12 o 13 años con mi primer libro para que fuese publicado, ¿no? Hoy día esas condiciones han obviamente mejorado. Existe Internet donde es posible, digamos, hacer y plantear y colgar revistas, publicaciones de todo tipo, ¿no? La tecnología también ayuda, digamos, a que esto tenga una posibilidad de diseminación mucho más amplia. Hay acceso, digamos, ¿no? A cámaras, a teléfonos, etcétera, donde la gente puede, digamos, ¿no? Realizar diversos tipos de obra, ¿no? Audiovisuales, sonoras, etcétera, digamos, ¿no? Esas posibilidades, digamos, están obviamente vinculadas también a un registro que ya ha sido establecido por la escritura, por el libro, ¿no? Yo soy un sujeto más anclado en el libro, soy un sujeto del siglo XX, ¿no? A pesar de que he sobrevivido hasta ahora al siglo XXI, ¿no? Pero creo que finalmente, en el plano estricto de la escritura, ¿no? Cada uno de nosotros está escribiendo aquello que no está, ¿no? Aquello que no existe, sobre todo en el mundo, digamos, no popular, en el mundo indígena, en el mundo afrodescendiente, ¿no? Aquello que no existe uno lo está buscando y no lo encuentra, ¿no? Hay algo que a uno de alguna manera lo satisfaga como lector, ¿no? Evidentemente que hay una amplitud, digamos, no infinita de textos a los cuales uno puede acudir, pero esa historia, ¿no? Esa sensibilidad, ese tipo de temples, temáticas, ¿no? Momentos históricos que son personales, familiares o comunitarios, referidos, ¿no? A un pueblo, a una comunidad determinada, no están. Entonces uno lo que hace, digamos, no es patentizar esa necesidad, ¿no? A través de la escritura. Y yo creo que desde esa perspectiva lo que viene, digamos, ¿no? Para el mundo literario indígena estrictamente, a eso me refiero, ¿no? Es una búsqueda, ¿no? En otros formatos, ¿no? En el formato de la novela, ya lo estamos viendo, existen narradores, ¿no? Y narradoras, ¿no? Mapuches específicamente, que están trabajando novelística, cuentística, ¿no? Decíamos el ensayo
libre, el ensayo periodístico, el ensayo académico, etc. Y creo que estas diversidad de formatos van a ir instalando una literatura mucho más amplia, mucho más diversa, y con una conexión, que es lo importante, digamos, ¿no?, con una comunidad de lectores. Creo que hoy día nuestra labor, ¿no?, aparte de escribir obras literarias, ya sea en poesía, ya sea en narrativa, o generar obras de otro tipo, digamos, ¿no?, lo que buscan también es establecer o buscar establecer una conexión, ¿no?, con el mundo lector mapuche, ¿no?, con esta lectoría mapuche que yo me acuerdo, digamos, que a principios de los 90, en Freire, en Temuco, digamos, ¿no?, junto con otros amigos y amigas mapuches, hacíamos intervenciones en las comunidades, llevábamos, ¿no?, obras de teatro, música, llevábamos poesía, ¿no? Se generaban eventos con las comunidades, ¿no? La gente de repente, digamos, veía estas obras plásticas, estas pinturas que se desplegaban en un bosquecillo, ¿no?, o en un llano de la comunidad, y aparentemente no entendían de qué trataban estas obras plásticas, ¿no? Surrealistas, cubistas o deudoras de muchas estéticas, ¿no? Que para la gente, digamos, ¿no?, de comunidad parecían incomprensibles, pero los niños, sobre todo, y las niñas, se acercaban con una curiosidad irremediable a estos productos artísticos y indagaban, ¿no? Indagaban de qué trataba, se comunicaban con los autores y autoras, y yo creo que esa conexión, digamos, hay que seguir estableciéndola, hay que seguir buscándola, hay que seguir generándola. Yo creo que en la medida en que los artistas, los escritores y escritoras también hagan una devolución de su arte, ¿no?, a las comunidades, también se va a ir generando una literatura, un arte que tenga sentido, ¿no? Y que no sea solamente, digamos, ¿no?, un arte snob, un arte complejo, un arte complicado, un arte, digamos, ¿no?, para unos pocos, ¿no? Para unos pocos iniciados en las materias. Y creo que esa labor sí la estamos realizando. Yo creo que todos los artistas en general han realizado esta labor en algún momento, ya sea mapuches, indígenas o no indígenas, pero en el caso nuestro es absolutamente necesario darle continuidad a esa labor de conexión, de difusión, ¿no? De alguna manera de diálogo, digamos, ¿no?, de la literatura y el arte de manera presencial con las comunidades y los pueblos. Yo creo, digamos, también que el artista indígena ha ido poco a poco, digamos, ¿no?, despojándose de estos rótulos, ¿no?, que en principio obviamente son a veces necesarios o a veces de alguna manera despectivos de quienes los utilizan, para situarse también como lo que es, como un ser humano común y corriente, ¿no? Que tiene como labor ejercer el arte, ¿no?, en algunos momentos de su vida, pero un artista no es solamente un artista, también cumple muchos otros roles, y en el mundo indígena el ulcantufe, ¿no?, por ejemplo, también tenía que hacer labores de campo, también tenía que ver los animalitos, ¿no?, o lo tiene que hacer actualmente también aquellos ulcantufe que viven en comunidad, ¿no? Por lo tanto, nuestra labor, digamos, no es amplia, no es solamente, digamos, el arte como foco, digamos, no consumidor de nuestra atención, ¿no?, sino que también como un espacio desde el cual nos desplazamos a otros roles, a otros territorios, a otras memorias, a otras actividades, ¿no? Creo que ahí también hay algo interesante que puede enseñar el arte indígena, es decir, no es únicamente un espacio, digamos, no para convertir en un sujeto monolítico, ¿no?, al artista, ¿no?, solamente situado ahí, ¿no? Y creo que ese despliegue hoy día también se está viendo, con lo que ha mencionado Daniela, ¿no?, de que los artistas jóvenes están de alguna manera buceando en muchas posibilidades, ¿no? Y esas posibilidades obviamente van a ir dando sus frutos en la medida, como digo, que estas concreciones del arte tengan un vínculo también con los pueblos, con la comunidad, y que no sea solamente, digamos, ¿no?,
una expresión individualista, una expresión para iniciados, una expresión para el mercado del arte o para el mercado editorial, etc. Muy bien. Chaltumay, querida Daniela, Chaltumay, Jaime, ha sido un tremendo aprendizaje también para mí, un tremendo agrado poder conversar con ustedes. Les agradezco esa disposición para este encuentro. Ya llevamos más de los 90 minutos que les había pedido, por lo tanto estamos llegando al cierre. Además no nos han hecho más preguntas. Ahí Leonora justo está escribiendo nomás que... voy a ver que nos plantea que desde la traducción, tema por cierto de otro conversatorio que tuvimos, y dentro de los límites para transmitir pensamientos, significados de una lengua a otra, ¿se puede decir que las traducciones de poesía mapuche son capaces de trasladar la riqueza de su cosmovisión al lector? Mira, interesante ahí pregunta, sin lugar a duda que el tema de la traducción desde las distintas lenguas e idiomas, y más aún en la poesía, van generando ideas, dificultades y desafíos. Así que yo creo que ahí interesante tema que podamos a lo mejor en algún otro momento conversar, ¿cierto? Y enfrentar. Simplemente quería agradecerles, quería recordarles a todos quienes nos están, ¿cierto?, siguiendo, que estamos en nuestro 7º capítulo y ya vamos preparando el 8º, el 9º y el 10º. Vamos a tener 10 capítulos este año hasta el mes de diciembre. De aquí ya no nos veremos hasta el mes de noviembre, donde tenemos dos encuentros más. Por un lado, el referido a la relación entre poesía y dramaturgia, y el 7 de noviembre, y el del 21 de noviembre, donde nos encontramos en contextos también cercanos al Día Internacional de la Filosofía, conversando sobre filosofía, estética y educación. Yo creo que va a ser un fin de año sumamente interesante, como lo ha sido hasta ahora en cada uno de los encuentros. Así que nada más que agradecerles una vez más a cada uno de ustedes que nos ha estado siguiendo, y especialmente a ti, Jaime, y a ti, Daniela, por este encuentro en el día de hoy, haberse hecho un espacio entre tanta agenda copada. Así que les dejo un abrazo gigantesco, Daniela, Jaime. Les pido eso sí que por favor no se desconecten. Vamos a quedar ahora con la cortina de cierre, ¿cierto? Este regalo que también nos hace Francisca Paquita Rivera con Retorno Zipango, y es con quienes nos vamos a despedir, dando los agradecimientos, como siempre, a todas las instituciones y organizaciones colaboradoras que han estado con nosotros desde el inicio, como el Centro Cultural de España, como la Asociación de Investigadores en Arte y Humanidades, la Asociación Chilena de Filosofía, la Escuela y Departamento de Filosofía de la Universidad Católica Silva Enríquez, de la Universidad de Concepción, la Escuela de Teatro de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, la Red de Profesores y Profesoras de Filosofía de Chile, el Centro de Estudios Latinoamericanos de Nueva Zelanda, desde Auckland, gloriosa fotografía, y especialmente un saludo a ProMovie, que hoy día además nos ha facilitado su cuenta para poder hacer este streaming. Muchas gracias, insisto, que tengan una muy buena semana. Los dejo con este cierre.